Bien, ¿cuántos quieren oír la palabra que Dios colocó en mi corazón para traerle? Quiero que vaya a su Biblia al libro de Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Y vamos a leer del verso 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y Él mismo, ¿quién? ¿Quién es Él mismo? Jesucristo. Constituyó a unos, ayúdeme a leer, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir la verdad en amor, crezcamos, diga yo debo crecer, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuántos reciben la palabra? Cierra tus ojitos por un momento y oremos para que ese fuego que Dios colocó en mi corazón con esta palabra también se impregne en tu corazón. Padre, gracias porque tu palabra nunca regresará vacía. Ella hará todo aquello para lo cual tú la envías. Así como la lluvia y la nieve que descienden del cielo riegan la tierra y la hace germinar y producir, así tu palabra será prosperada en la vida de cada uno de tus hijos. Ese fuego que colocaste en mi corazón con esta palabra también se ha puesto en el corazón de tus hijos para gloria y alabanza de tu nombre. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor por la palabra. El título para los que acostumbran a tomar nota es Hasta que todos lleguemos. ¿Cómo es el título? Hasta que todos lleguemos. ¿Y lleguemos a qué? A la unidad de la fe. Ese es el título, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y el propósito es alcanzar la madurez espiritual como iglesia. ¿Cuál es el propósito? Alcanzar la madurez espiritual como iglesia. Permítame mostrarle cómo el Señor colocó esa palabra en mi corazón. Yo acostumbro a ver en unos pequeños documentales que llaman reels. Y salió un reel o un documental corto sobre Dinamarca y Finlandia. ¿Cuántos conocen esos dos países? Yo no le voy a decir que si ha ido, de pronto alguien ha ido. Pero son países poco conocidos. Pero la noticia era buena. Decía que en el 2024... Finlandia y Dinamarca, en ese orden, eran los países más felices del mundo. ¿Usted lo vio? Ah, bueno, ya somos dos. Entonces, cuando yo leo eso, yo digo, ¿cómo? Si esos países que están tan lejos de nosotros y en este momento son los más felices del mundo, si nosotros tenemos una promesa de parte de Dios para Colombia. ¿Cuál es la promesa? Colombia, una tierra feliz. Entonces yo dije, mi corazón se inquietó y dije, yo quiero algún día ver, o muy pronto, que en esos reels digan Colombia, el país más feliz del mundo, porque es la promesa que nosotros tenemos.
Y me puse a meditar sobre esos dos países y me puse a investigar. Hice una investigación fácil. Usted entra a internet y le dice historia de Finlandia y le da año por año la historia, todo desde cuando comenzaron. Finlandia es el país de los más recientes. Es un país que prácticamente arrancó con el siglo XX, al comienzo del siglo XX. Ellos eran una parte de Rusia, porque limitan con Rusia en el lado occidental, y ellos tuvieron la influencia rusa, y usted sabe que los rusos son comunistas. Entonces yo digo, un país que fue comunista y hoy es el país más feliz del mundo, y entonces me puse a investigar, y en alguna parte de la historia encontré que Finlandia incorporó dentro de su gobierno el gobierno luterano. ¿Usted sabe quién es Lutero? Uno de los reformadores de cuando se estableció la reforma y el evangelio entró a Finlandia. Entonces dije, entonces ya descansé. Yo dije, ahora sí entiendo por qué Finlandia es, según los parámetros humanos, declarada en el 2024 como el país más feliz del mundo. Ocupa el primer lugar. Según los parámetros humanos, ¿cuáles son o con qué miden la felicidad? Con empleo, con salud gratuita, con educación gratuita. En Finlandia y en Noruega, hasta la educación universitaria es gratis. Imagínense, ¿cuánto cuesta mandar un hijo a la universidad? Cuesta. A nosotros aquí nos cuesta y todos quisiéramos irnos para Finlandia y Noruega, ¿cierto? Porque si nos llegaran a recibir, pues tendremos asegurado primero empleo. No hay desempleo en esos países, imagínense. El que no trabaja es porque no quiere. Aquí uno queriendo trabajar a veces no tiene cómo. Pero encontré que ellos en algún momento de su historia, aunque sufrieron un proceso, incorporaron dentro del gobierno, ya fue a nivel gubernamental, que fuera dirigido por Dios. Así de sencillo. Y Dinamarca sufrió otro proceso similar. Aunque Dinamarca es un país que viene de más antigüedad, porque en la historia hablaba incluso desde antes de Cristo, ya existía, digamos, como los nativos de Dinamarca, y habla allí de todo lo que ellos vivieron. Los daneses sufrieron en las dos guerras mundiales, ellos fueron asediados por los alemanes, los esclavizaron, incluso los obligaron a pelear contra sus mismos amigos. Es como que a usted lo secuestren y estando usted secuestrado le den un arma y dice, bueno, dé plomo aquí porque... Y entonces que ellos tuvieron unas condiciones terribles. Pero lo mismo, en algún momento de la historia incorporaron dentro del gobierno de Dinamarca el gobierno luterano, es decir, metieron a Dios en el asunto. ¿Qué fue lo que hicieron? Diga, metieron a Dios en el asunto. Entonces, cuando yo leí eso, tuve paz, porque al principio me inquietó la noticia. Dije, ¿cómo? Estos países, que el uno es medio comunista y el otro un país por allá nórdico, los países más felices del mundo. Y Dios traía a mi corazón que ese mismo fenómeno que ocurrió en esos dos países y hoy, según parámetros humanos, son los países más felices del mundo, puede ocurrir en Colombia también. Porque ya ocurrió aquí cerquita, en Centroamérica, un país llamado El Salvador. A ver, ¿quién recuerda el nombre del presidente actual de El Salvador? Nayib Bukele. ¿Usted sabe quién era Nayib Bukele antes de ser presidente? Un miembro de una iglesia como cualquiera que está sentado allí, ni siquiera era el pastor. La familia era cristiana y la iglesia donde él se congregaba, ellos fueron inquietados por Dios a entrar en la parte política y él tuvo algunos cargos intermedios, creo que fue alcalde de una ciudad y desde adentro vio cómo la corrupción de ese país, porque era gobernado por unas pandillas criminales llamadas maras, donde todos se tatuaban, usted ha visto noticias. Y después, como el presidente comenzó a perseguir a los pandilleros, se querían borrar los tatuajes y es muy difícil de borrar. Y a algunos les tocó salir. Y Nayib Bukele, guiado por el Espíritu Santo, logró hacer de ese país centroamericano corrupto y asediado por la violencia un país que descolla como ser otro país feliz del mundo. Ahora,
a un poquito más reciente, Corea del Sur. ¿Usted recuerda que Colombia mandó soldados a pelear en Corea? ¿Cierto? Bueno, Corea ha pasado una cantidad de problemas terribles, similares a los que ha pasado Colombia. Pero ¿saben dónde vino el cambio para Corea del Sur? Cuando la iglesia de Corea del Sur se unió y entendió que ellos podían transformar la nación. Cuando yo miro el texto y dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ahí está la respuesta. ¿Cuándo Colombia va a ser una tierra feliz? Cuando todos los que hacemos parte de la iglesia de Cristo entendamos que tenemos autoridad y poder en nuestra boca y en nuestra oración y en nuestras rodillas. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me da más tristeza? Que he hablado con cristianos que han incursionado en la política. Y uno de ellos, no voy a decir el nombre, dijo, para uno poder estar en la política colombiana necesita estómago de chulo, de buitre. ¿Cómo así? Dijo, sí, eso, la podredumbre que se ve es terrible. Le dije, ¿cómo así? O sea, yo no entendí hasta que entendí. Hay muchos que llegan a posiciones y se acomodan a la podredumbre. Se acostumbran al mal olor de la podredumbre cuando ellos deberían ser factores de cambio, como nuestra senadora Lorena Ríos. Una mujer cucuteña de nuestra casa, de nuestra iglesia, que antes de ser senadora, ella fue empleada del Ministerio del Interior. Ella fue la encargada de los asuntos religiosos, fue mano derecha de varios presidentes. Y ella logró entrar y conocer de adentro la corrupción, pero no se dejó contaminar. O sea, es posible nosotros estar en medio de un mundo corrupto sin contaminarnos de corrupción. Cuando la iglesia entienda que nosotros somos luz y sal en la tierra, podremos transformar nuestra casa primeramente, nuestro barrio, nuestra ciudad y Colombia entera. Entonces, no estamos lejos de que la promesa de que Colombia sea una tierra feliz se cumpla. Ahora, en este momento no es la realidad que vivimos, pero aunque no es la realidad, nosotros sabemos Biblia. ¿Y qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así todavía veamos corrupción, así todavía veamos delincuencia, así todavía veamos cosas, usted y yo con nuestra boca vamos a cambiarlas y a declararlas, porque tenemos el poder para hacerlo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esto? Así como lo pudieron hacer en Finlandia, en Dinamarca, en Corea del Sur, en El Salvador, es posible que en Colombia también surjan todos esos cambios. Déjeme decirle algo. Yo fui de la izquierda colombiana porque yo creía que la manera de transformar la nación era a través de las armas. Así de sencillo. Pero cuán equivocados estamos, porque la violencia engendra más violencia. No son las armas, es agarrarse del Señor y creer que Él puede cambiar primero nuestra mente y después la mente de todos los que están a nuestro lado. Dice un dicho que una golondrina no hace verano, ¿cierto? Porque alguien dirá, ay, pero yo soy el único en mi casa. No importa, usted puede hacer que con su oración toda su familia llegue a los pies de Cristo. Y aún estando en la iglesia, usted puede hacer que toda la comunidad conozca del Señor. Porque el texto nos plantea hasta que todos lleguemos, no unos pocos, sino todos podamos entender que necesitamos madurar espiritualmente. Cuando la iglesia lo entiende, así sean poquitos los de la iglesia, puede transformar toda una nación, como pasó en Corea y como pasó en El Salvador. Y podremos un día tener un gran titular en las noticias: Colombia, el país más feliz del mundo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esto? Ahora, los procesos son muchas veces dolorosos. ¿Cómo son los procesos? Dolorosos. Cuando una mujer va a dar a luz, experimenta dolores de parto, pero luego cuando nace la criatura, todos los dolores quedan en el pasado, ¿cierto? Porque
un nuevo ser vino al mundo. Eso dice la Escritura, y uno ve la alegría de una familia cuando nace. Pero la que sufre los dolores, luego es recompensada al tener esa criatura en sus manos. La iglesia tiene que pagar un precio. ¿Qué fue lo que dije? La iglesia tiene que pagar un puesto. O sea, no podemos seguir con una posición pasiva. O sea, nosotros tenemos que entender que algo tenemos que hacer. Diga, algo tengo que hacer para contribuir a que Colombia sea esa tierra feliz. Le vamos a ver ahora a través de la enseñanza qué tenemos que hacer. Porque las cosas para Dios tienen que costarnos. El jueves predicó el hermano Efraín y habló de un personaje llamado Araúna. Si quiere apunte ese nombre para que lo busque en la concordancia. Yo le voy a resumir. David quería comprar el terreno de Araúna para ofrecer holocaustos para apaciguar la ira de Dios que había desatado una mortandad. Entonces Araúna, cuando supo que David quería comprar su terreno para ofrecer holocaustos a Dios, Araúna dijo: no, si es para Jehová, yo le regalo el terreno y le doy también los animales. Qué generoso, ¿cierto? Un hombre generoso, temeroso de Dios, aunque no era del pueblo de Dios. Pero David le dijo: no, Señor, yo no voy a ofrecer a Jehová algo que no me cueste. Y déjeme así hacer un paréntesis. Nosotros como latinoamericanos nos gustan las cosas fáciles y así, como mágicas. Por eso usted ve a la gente apostándole al baloto, al chance, porque quieren salir de pobres de la noche a la mañana. Y resulta que hay un precio que pagar. Esos países que hoy son los países más felices del mundo pagaron un precio. Mire, una nota adicional. Dinamarca es un país con una agricultura súper mecanizada. Allá tienen estaciones y están en la parte norte, o sea que tienen menos tiempo de calor donde puedan crecer las plantas. Sin embargo, ellos descubrieron algo que ya está en la Biblia. Cuando los agricultores sembraban, digamos, usted tenía 2 hectáreas, entonces sembraba 1 hectárea y la otra la dejaba en montar, que creciera el monte, y al siguiente año, entonces la que se habían montado, la cortaban o se había caído al piso como abono y sembraban ahí. Y así cada año sembraban en un lugar distinto. Y usted mira la Biblia, recomienda cada determinado tiempo dejar en montar la tierra, 1 año, para que la misma tierra se fertilice. Usted mira los cultivos de arroz y todos los años sáquele y sáquele, y los costalados de abonos. ¿Por qué? Porque Dios ya dejó leyes que si usted las entiende y las cumple, usted va a tener prosperidad a menos costo. Pero hay un precio que pagar, y es lo que la iglesia debe entender, que hay un precio que pagar. Y el mismo apóstol nos da aquí las directrices, nos da las recomendaciones de qué es lo que tenemos que hacer para madurar espiritualmente y como iglesia, como cuerpo de Cristo, poder ver esas promesas cristalizadas, no solamente en nuestra casa, sino en nuestro entorno, porque somos transformadores de ambiente. Diga, yo soy transformador de ambiente. Pero no por su sabiduría ni por su gracia, sino por aquel que es su Señor y su Dios. Diga, Jesucristo es mi Señor. Si Jesucristo es mi fundamento y mi roca, y yo soy guiado por su Espíritu Santo, voy a tener éxito en todo lo que aprenda. Y aún las cosas que me salgan mal, Dios las va a usar para mi bien. Amén. Entonces miremos 3 recomendaciones que da el apóstol Pablo allí mismo en ese capítulo para alcanzar la madurez espiritual, porque necesitamos alcanzar madurez espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la primera recomendación que el apóstol nos da para alcanzar la madurez espiritual es vivir en la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. ¿Cómo es la primera recomendación? Vivir en la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Vaya por favor allí a Efesios 4, 2 y 3. Vamos a la Biblia porque todo el capítulo es el que tiene el compendio de las recomendaciones. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y el versículo 3
solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Yo necesito aprender a vivir en paz. Dígale que está a su lado, y si tiene su esposa, yo necesito aprender a vivir en paz, dígale. Pero déjeme decirle que la paz no se logra con tratos humanos. Usted puede llegar a negociación con su vecino, con su cónyuge, pero en algún momento alguno que se salga y ahí se acabó la paz. Hace poco, o hace unos años, Colombia hizo un tratado de paz en La Habana. ¿Cuántos recuerdan? Yo tengo fotocopiado el mamotreto de todos los, más de 200 hojas. ¿Cuántas de esas cosas las hemos visto en la realidad? Muy poquitas, ninguna. Ellos lo que hicieron fue acomodarse para posicionar en posiciones que no se merecían a gente que no se merecía. Así de sencillo. Las negociaciones humanas de paz no son tan efectivas. La paz que tú y yo necesitamos tiene que venir de Dios, diga, de Dios. La paz que tú y yo necesitamos debe venir de Dios. Y aquí el apóstol está diciendo con toda humildad y mansedumbre. O sea, usted tiene que reconocer que su sabiduría, sus argumentos no son suficientes para usted tener y vivir en paz. Usted necesita la paz de Dios en su corazón. Jesús dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy. Ojo, les dejo y les doy. Hay quienes la vieron, pero no la tomaron. Si usted toma la paz de Dios, es suya. Usted toma la paz de Dios, es suya. Ahora, ¿para qué sirve la paz de Dios? La paz de Dios sirve para usted, sin importar las circunstancias por las que usted esté pasando, usted no se deje mover por absolutamente nada. Mire, si hay algo peligroso, son los rumores. ¿Qué fue lo que dije? Los rumores son peligrosos. Hay un libro de García Márquez. A mí siempre se me olvida el título. Ya le digo y usted va a saber cuál libro es. Donde en el libro él dice que un viejito que era conocido en el pueblo, dice que se levantó en la mañana y dijo, ala, hoy como que va a pasar algo extraño en este pueblo. Entonces la gente dijo, oiga, don fulano dijo que hoy iba a pasar algo en el pueblo. Y se comenzó a regar. Entonces él dijo, no, que hoy va a pasar una catástrofe. Y fueron aumentándole que hoy va a haber. Entonces la gente, con el rumor, se inquietó y dijeron, pues vámonos del pueblo. Y entonces en medio de que la gente comenzó a irse del pueblo, alguien por salir apresuradamente volteó el fogón, se prendió la casa y se prendió todo el pueblo. Entonces el viejito que estaba en las afueras del pueblo dijo, yo sí decía que hoy iba a pasar. Él fue el que inició el rumor. Y así pasa mucha gente. Usted escucha algo, pero usted no le dé crédito a todo lo que escucha. Llénese de la paz de Dios y todo lo que usted escuche de afuera a usted no le va a afectar. Es más, cuando usted escuche algo que su espíritu lo rechace, entonces verbalice, yo rechazo esa palabra en el nombre de Jesucristo. Yo vivo haciendo eso cuando alguien dice, no, es que Colombia, es que esto está mal, que esto va peor. Yo rechazo la palabra en el nombre de Jesucristo. Tú y yo necesitamos la paz. ¿Para qué? Aquí dice en la Escritura, para que con humildad y mansedumbre y con paciencia nos soportemos los unos a los otros en amor. Si a veces difícilmente soportamos a los que están a nuestro lado, imagínense que los amamos, ahora imagínense tener que soportar al vecino que pone música a todo volumen. ¿Sabe por qué a mí me gusta venir el 31 para acá y pasar aquí el año? Porque aquí no tengo la bullaranga de todos los vecinos de la cuadra. Entonces es mejor estar aquí como iglesia en un ambiente de paz y de alabanza, ver la palabra profética de nuestro pastor por las pantallas y librado de todo ese poco de borrachos que llegan ahí malolientes a darle uno el feliz año. Yo lo descubrí hace rato. Y para más completar, enfrente de la casa mía, como yo siempre me venía para la iglesia, quemaban un año viejo, imagínense. Al otro día
teníamos que salir a barrer todos los escombros del año viejo, que los vecinos, buenos vecinos, que se van a convertir al Señor, dejaban el 31. Entonces, mire, usted y yo debemos aprender a soportar. Yo no puedo cambiar a nadie. Usted no puede cambiar a su cónyuge, usted no puede cambiar a su suegra, ni su suegra lo va a cambiar a usted. Usted lo que tiene que aprender a soportarla. Pero ¿cómo tiene que aprender a soportar a las personas? ¿Cómo puedo yo soportar a alguien cuando yo lo amo? Cuando yo amo a una persona, yo la acepto como es, no trato de cambiarla, pero mis rodillas sí se pueden doblar para que el único que puede cambiar a esa persona la cambie. ¿Quién es el que nos transforma? El Espíritu Santo de Dios. Entonces mire, cuando yo incorporo a mi vida el Espíritu Santo, porque es la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Si yo soy guiado por el Espíritu, yo voy a tener buenas relaciones, primero con los que están cerca a mi casa, y segundo con mis vecinos, luego con todos. Y cuando yo me dé cuenta, soy una persona que tiene paz. Pero esa paz no es mía, esa paz me la da el Espíritu de Dios. Cuando yo lo entiendo así, tengo que vivirlo. ¿Tengo que vivirlo? Porque es muy fácil hablar de paz, pero lo complicado es vivirla. ¿Qué dice la Escritura? Que yo debo aprender a vivir en paz con todos mientras que de mí dependa. Hay personas que se declaran enemigas nuestras. Aquí por esta cuadra había un vecino, se declaró enemigo de la iglesia, enemigo. Y eso no había manera. Y un día me dijo lo siguiente, me dijo, yo debería estar allá llevando mi diezmo a esa iglesia. Nos ponían la basura aquí enfrente, entonces yo al principio peleaba con los vecinos. ¿Por qué no coloca la basura enfrente de su casa? ¿Por qué no la tiene que colocar acá? Hay normas. Pero la gente entiende que como cristianos nosotros aguantamos. Ese cristiano, ese aguanta, ese aguanta. Entonces cuando uno como cristiano reclama, y eso que es cristiano y eso que es pastor. Entonces un día dije yo, a ese vecino me lo encontré por ahí en la correccional, era instructor del SENA. Allá lo salió, hola vecino, ¿cómo está? Y el tipo se extrañó todo. Y yo dije, Señor, o se convierte o se va. Pues no se convirtió, pero tampoco está por acá haciéndonos la vida imposible. Déjeme decirle, usted tiene poder en su oración. Y si usted quiere paz, ore, ore. Porque yo oré para que se convirtiera él y la familia. Pero hay gente que se declaró enemiga de Dios y usted no los puede cambiar, pero usted puede transformar su ambiente. Señor, o se convierte o se va. Pues el tipo se fue. ¿Para dónde? No sé, de pronto le salió una mejor casa, qué sé yo, gloria a Dios. Pero yo debo aprender a vivir en paz. Eso no significa que ahora voy a orar por todos los vecinos. Cuando estábamos en los locales, nos montaron al lado un salón de maquinitas, de juegos. Entonces los niños se nos salían de la iglesia y salían al local de al lado a jugar. Entonces con el pastor Jaime dijimos un día, vamos a orar por este negocio. El vecino se había ido, pusimos las manos sobre las puertas. Señor, arruinamos este lugar de perdición para nuestros niños en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué cree que pasó? Pues se arruinó el local. Luego se convirtió al Señor el hermano Zúñiga. Y le contamos, dijo, ay, sinvergüenza, ustedes fueron los que me quebraron. Se convirtió al Señor, él y su familia son cristianos. Déjeme decirle que en su boca hay autoridad y poder. Pero la paz tengo que comenzar a vivirla, no es solamente hablarla, sino a vivirla. Ahora, vivir en paz tiene su precio, porque usted tiene que soportar muchas cosas. Para que haya pleito se necesitan dos. Si usted recibe ofensas y no responde, hasta ahí llega, hasta ahí llega. Entonces yo debo aprender a vivir en paz. Pero para yo vivir en paz con los de afuera, tengo que tener paz conmigo mismo y paz con Dios. Y la paz con Dios la da el Espíritu Santo. Por eso dice, unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. ¿Cuántos quieren esa paz en su interior que viene del Espíritu? Entonces ya es suya porque usted se le está pidiendo al Señor. Ahora tiene que vivirla.
vivirla, recibirla y vivirla. Bien, el segundo consejo o recomendación para alcanzar la madurez espiritual está allí en los siguientes versículos y yo le he colocado unidad teológica. ¿Qué es lo que debo entender? Diga que hay una unidad teológica. Ahora le explico qué es esto de la unidad teológica. Efesios 4:4 al 6. Vamos a la Biblia para mirar qué es la unidad teológica de la iglesia, porque es como iglesia que estamos hablando de madurez. Un cuerpo y un espíritu. ¿Cuántos cuerpos? Cuando habla de cuerpo habla de la iglesia y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma. ¿Cuántas esperanzas tenemos? Una. ¿Cuál es su esperanza? Diga, el cielo. Su esperanza y la mía. De vuestra vocación. Siguiente versículo. Un Señor. ¿Cuántos señores? Uno. Una fe. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Déjenme explicarle esto último primero. Dios lo llena todo. En uno de los salmos dice, ni los cielos te pueden contener, ni los cielos de los cielos. O sea, Dios lo llena todo. Cuando tú abriste tu boca para confesar a Jesucristo como Señor y Salvador tuyo, Él entró a tu corazón. O sea que ya está en ti. Es Dios viviendo dentro de ti. Por eso ese texto dice, un Dios y Padre que está en todos y por todos y en todos. O sea, debes entender que Dios está en ti. Diga, levante su mano y diga, Dios está en mí. Porque un día lo invité y Él está allí. Él no va a salir a menos que, diga, a menos que. O sea, Dios está dentro de mí. Fuimos sellados con su Espíritu Santo. Entonces, cuando habla de una unidad teológica, habla de un solo cuerpo. Aunque la iglesia organizacionalmente tiene diferentes denominaciones, usted va a encontrar que la cuadrangular, que la misionera mundial, que diferentes, centro cristiano, asambleas de Dios, etcétera. Usted mira y la doctrina es la misma, solo que el sistema administrativo es diferente. Hay sistemas administrativos o de gobierno presbiteriano y otros son de otra manera. El de nosotros es como el mismo nombre lo dice, concilio de las asambleas de Dios, o sea, es algo democrático. Cada 4 años se elige una junta directiva donde hay un presidente o superintendente a nivel de Colombia, a nivel de cada una de las zonas, y individualmente cada iglesia tiene su gobierno de la misma manera. Eso se llama, me escapa el nombre. Bueno, ahora me acuerdo y les digo, pero digamos que la manera de gobernar, eso es lo de menos. Cada iglesia adopta su manera de gobernar, pero en sí somos una sola iglesia en todo el mundo. Tanto cuadrangular, misionero mundial, asambleas de Dios, centro cristiano, somos una misma iglesia porque tenemos un solo Señor. No hay dos señores, porque Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. O se ama a Dios o al dinero. Usted no le puede servir a Dios y servir al dinero. Si usted le sirve a Dios, Dios coloca el dinero a que le sirva a usted y no usted servirle al dinero. El codicioso es idólatra, porque dice que la codicia es idolatría, porque el codicioso pone el dinero en primer lugar, o sea, quita a Dios y coloca el dinero. Ahora, hay quienes su señor no es el dinero, pero su señor puede ser el trabajo, puede ser su cónyuge, puede ser su hijo, a quien idolatran, a quien lo tienen así de arriba, o puede ser cualquier otra cosa que ocupa el lugar de Dios. Y la Biblia dice que solo tenemos y podemos tener un solo Señor, y ese se llama Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo es nuestro Señor o dueño? ¿Por qué? Porque Él pagó en la cruz el precio que merecían tus pecados y los míos. O sea que Él pagó. Yo merecía la muerte, yo merecía la cruz, pero Él me bajó a mí de la cruz y se colocó en mi lugar. O sea que pagó lo que yo debía. Él me compró a mí como esclavo, como siervo. Luego ya no soy mío, ahora le pertenezco a ese Señor. Pero ese Señor es mi único Señor.
Y es un Señor amoroso, no es un Señor déspota que me va a castigar porque me equivoque o que me va a dar azotes. No, Él es un Señor que me ama. O sea, Jesucristo dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tengamos vida eterna. O sea, no puede haber dos señores. No puede haber dos señores. Ni ningún santo ni ninguna virgen puede ocupar el lugar de Dios. Dios es Señor de nuestras vidas y si Él es Señor, entonces yo debo o le debo rendir obediencia, que debe ser una de las particularidades de esta unidad teológica. Mi vida ahora está sujeta en obediencia a Dios y a sus mandamientos. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Una fe. Una fe. ¿Cuánta fe tenemos? Una fe. No hablamos de dos fe, hablamos de una sola. El Cristo que pagó en la cruz por nuestros pecados, ese sacrificio es suficiente para que yo pueda vivir tranquilo y saber que el día que parta de este mundo voy a tener mi meta, mi esperanza, que es llegar y compartir con Él por la eternidad. Dice la Escritura, el que creyere y bautizado será salvo, y el que no creyere, oiga, allí hay como una reprensión. O sea, estamos llamados a creer, y usted que está aquí, pues obviamente ya lo ha hecho, pero afuera hay toda una cantidad de gente que necesita escuchar el mismo mensaje. Y ahora es lo que vamos a ver en el tercer consejo, porque parte de la madurez espiritual es también mirar para qué sirven lo que yo he creído. Lo que yo he creído tiene que servir para algo. Así como me transformó a mí, puede transformar a otras personas. Ahora, dice también un bautismo. ¿Cuántos? Si usted ya se bautizó en agua, usted no necesita volverse a bautizar. Aquí llegan personas que se bautizaron en otras iglesias. Y yo ya me bauticé, pero quiero volverme a bautizar. No, no lo necesita. Ya usted fue bautizado porque usted necesita un solo bautismo. Jesucristo una sola vez murió y con esa sola vez fue suficiente para pagar por todos nosotros. Un día solamente hice una excepción. Un ancianito se había bautizado en Bogotá y estaba viviendo aquí con su esposa y su hija aquí en Cúcuta y se congregaba aquí. Un día al final de un culto se acercó y me dijo: pastor, yo quiero bautizarme de nuevo. Le dije: ¿pero por qué? Si usted ya se bautizó. Dijo: es que el pastor que me bautizó se descarrió, dejó a su esposa, se fue con otra hermana de la iglesia y la iglesia se desparramó. Por la duda, dije yo, no puede haber duda de nuestra salvación. Usted sabía que no puede haber duda. La duda es pecado. Usted necesita entender que su bautismo que usted tuvo en las aguas es el único y usted no necesita bautizarse más. Pero si llegara a dudar, lo bautizamos de nuevo. Pero solo por la duda, porque la duda es pecado. Entonces, un solo bautismo. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a las personas y les hablamos de Cristo? Los llevamos al bautismo, pero no solamente es la meta bautizarlos, sino después los traemos a discipulados, escuela de liderazgo, y los ponemos a servir. Ahí está Carlos Ortega, un hombre que llegó aquí solito, nadie lo trajo. Él fue inquietado por el Espíritu Santo a través del internet, buscó una iglesia cercana y esta era la más cercana. Es el único cristiano en su familia en este momento. Yo le dije: tranquilo que toda su casa vendrá. ¿Sabe? Él llegó, se bautizó y ya está sirviendo. O sea, usted tiene que entender que parte de la madurez es servir, que es ya el tercer consejo. Vamos al tercer consejo. Para alcanzar la madurez espiritual como iglesia debo participar. ¿Qué es lo que debo hacer? Participar. Entonces, con eso lo quiero llevar a Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. ¿Qué dice Efesios 4, 11 y 12? Dice: y Él mismo constituyó a unos, ayúdeme a leer, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El texto dice que Él mismo, ¿quién es Él mismo?
Jesucristo. Constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Qué son ellos? Ellos son ministros, diga, son ministros. Yo soy un ministro del altar, pero no solamente porque esté en el altar soy un ministro, que la palabra ministro significa servidor. ¿Qué es lo que significa ministro? Servidor. Y la palabra ministerio significa servicio. O sea que cuando yo entiendo que como cristiano yo necesito participar, o sea, necesito servir. Nunca se llega a la madurez si no sirvo. Si usted a un niño, déjeme decirle así, le amarra los cordones y le sigue amarrando los cordones a los 15 años, nunca va a aprender a amarrarse los cordones. Si usted le da la comida y a los 12 años todavía le cucharea la sopa, y este por la tía y este por el tío y el avioncito, va a tener usted un bebé a los 30 años, mamá, dame la sopa. Estoy exagerando, ¿cierto? Y estoy haciéndolo reír. Escúcheme, ¿cómo aprende un niño a servir? Yo he visto mis hijos. Ana María fue la más independiente desde pequeñita. Ella ni siquiera quería que la alzaran. Déjeme, uno la alzaba y ella pataleaba. No, ella quería caminar. Y ella veía a la mamá haciendo eso y cogía otra escoba y ella, bien o mal, pero ella hacía. Cuando un niño da muestras de querer ayudar a los papás es porque él quiere y desea madurar. Y una manera de madurar es sirviendo. No importa que se equivoque. Yo le digo a los obreros aquí, mire, este es un espacio donde usted se puede equivocar. Cuando alguien predica, yo estoy ahí atento, tomando nota. Y cuando se bajan del altar, yo les corrijo algunas cosas. Como casi todos los cultos se graban, yo le digo, mire, la mejor manera de corrección es, vaya, mire el video. Y observe todo lo que usted dijo y va a ver que el mismo video lo va a corregir. Por ahora le digo esto y esto y esto. Pero ¿cuál es la idea? Usted tiene espacio para equivocarse. Pero ¿cómo? Hay gente que no le gusta equivocarse. O nunca se equivoca. ¿Sabe por qué? Porque no hacen nada. Usted quiere nunca equivocarse, no haga nada y verá que nunca se equivoca. Pero si usted quiere madurar, no importa, comience a servir sin importar que se equivoque. Será corregido con amor y será guiado, pero usted debe aprender a servir. Diga, debo aprender a servir. Y el servicio es el que me proyecta a mí a la madurez. Permítame hacer un paréntesis acá. Cuando nos convertimos con mi esposa, a los 3 meses el pastor Jaime nos bautizó sin discipulado y sin nada, solo escuchando la palabra de los cultos. Y dijo el pastor, ustedes ya están listos. Y nos bautizamos. Y yo recuerdo que tan pronto yo me bauticé, el pastor dijo, ahora usted es el maestro. Y yo discipulé a mi hermano Alirio y a mi hermano Mayra. Ellos fueron en el siguiente bautizo ellos se bautizaron. Yo fui quien los enseñó, no me acuerdo quién más estaba en el grupo. Pero fíjese, Omaira, cuando Iván llegó después, Claudia también y Claudio. Bueno, mire, cuando uno entiende que el servicio es lo que lo proyecta a la madurez. Yo no era el mejor maestro, nunca había sido maestro, pero entendí que algo tenía que hacer. Y comencé discipulando. Yo nunca me imaginé que iba a llegar a ser el pastor. Nunca. Porque todo se va dando, es un proceso. Pero definitivamente debo servir, diga, debo servir. Porque el que no sirve, no sirve, diga. Repítalo, pareciera un chiste, pero es cierto, diga, debo servir. Porque el que no sirve, no sirve. Ahora, fíjese que el apóstol hace una lista. Algunos dicen que son 4 o 5 los ministerios, no importa cuántos son. Pero el primer ministerio que habla es el de los apóstoles. ¿Quién es un apóstol? ¿Quién es un apóstol? Tiene todos los dones. El que funda iglesias. Una anécdota. Para un aniversario de nuestra iglesia central, vino un pastor de Caracas. Un pastor ya viejito. Entonces el pastor Satirio, que es un hombre muy amable, por cortesía,
lo saludó y allá le damos la bienvenida al pastor fulano de tal, que viene de Caracas, de tal parte. Entonces el viejito se paró de su puesto que estaba arriba y fue hasta donde el pastor Satirio. Entonces el pastor Satirio hizo señas para que le dieran un micrófono, una amabilidad de nuestro pastor. Y entonces el viejito, el pastor, cuando tomó el micrófono dijo: yo también soy apóstol, yo tengo iglesias aquí, iglesias allá y he fundado. Él lo quiso decir. ¿Qué fue decir eso el viejito? Y le cayeron encima todos los demás predicadores que había, le cayeron encima. ¿Y sabe quién fue el único que defendió al viejito? El pastor Satirio. ¿Y sabe cómo lo defendió? Dijo: ¿quién es un apóstol? ¿Quién es un evangelista? Dijo: todos somos obreros. Todos somos. Y desde ese día yo incorporé para nuestra casa: todos somos obreros. Tanto el pastor como el que asea los baños es un obrero. Usted ve hoy al pastor Satirio y la obra tan grande que Dios ha levantado a través de ese hombre. Pero usted sabía que él 2 años consecutivos limpió los baños de una iglesia. A él lo promovieron de la iglesia del pueblo donde él vivía a una iglesia de una ciudad más grande. Y él llegó con su saco, con su corbata, y el pastor lo recibió porque traía la carta de referencia. Y le dijo: su ministerio es este. Y lo llevó hasta los baños y le dijo: usted va a limpiar los baños. Entonces el pastor Satirio dijo: bueno, será por ahí una semana, un mes. Dijo que se quitaba su saquito, no le dieron guantes, no le dieron nada, le tocaba con sus propias manos. Pasó un mes, pasaron 6 meses, pasó un año, 2 años, se perdía los cultos. Él tenía que estar pendiente de la limpieza de los baños. Hasta que, pasados los 2 años, el pastor lo llamó directamente de los baños al altar. ¿Sabe? Si el pastor no hubiera aguantado ese trato de 2 años limpiando baños, no tuviera la estructura que hoy tiene la iglesia. Hay gente que quiere llegar a alcalde sin siquiera haber sido presidente de la junta de condominio. Y yo necesito cumplir un proceso de servicio. Y servir al Señor no es deshonra, donde quiera que nos coloquemos. Si es limpiando baños, gloria a Dios. Porque a veces es un decir: pastor, colóqueme, así sea limpiar los baños. Así le dijo un día una persona, una doctora, una profesional a mi esposa. Le dijo: listo, nos vemos el sábado. Y el sábado, entonces le dijo: mire, aquí están los elementos, aquí están los guantes, limpie los baños. Los limpió ese día y nunca más. Tal vez le dio pena, vergüenza. Ay, yo doctora y aquí limpiando baños de quién sabe quién. Escúcheme, cuando servimos en la obra del Señor no hay tarea pequeña ni deshonrosa. Todas las tareas son honrosas delante del Señor. Entonces un apóstol es un obrero, pero que tiene mayor capacidad que otros porque tiene todos los ministerios. El apóstol es profeta. El apóstol tiene que haber tenido un encuentro con el Señor. ¿Qué fue lo que dije? El apóstol tiene que haber tenido un encuentro con el Señor. Usted necesita tener un encuentro con Dios. Diga: yo necesito tener un encuentro con mi Señor. Yo lo he tenido. Ahora no soy apóstol, ¿no? Pero yo he tenido un encuentro. Y cada vez que tengo la oportunidad de meterme a buscar la presencia de Dios, porque dice que a que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo usted conoce a Cristo? Buscándolo en oración, en ayunos, en vigilias, en devocionales, en intercesiones. Llegue temprano a los cultos, participe de la alabanza. Cuando usted se da cuenta, el Señor tiene con usted un encuentro. Pero todos necesitamos tener un encuentro con el Señor. Ahora, después habla de los profetas. ¿Quiénes son profetas? La profecía es un don que Dios reparte a cada uno como Él quiere. El profeta, ¿qué hace un profeta? Recibe de parte de Dios un mensaje y lo transmite. El profeta tiene que transmitir el mensaje que recibe de Dios. No importa que el mensaje sea duro. Usted ve al profeta Jeremías profetizando y cada vez que profetizaba lo mandaban a la cárcel o lo azotaban. No importa, si usted tiene que traer una palabra que el Señor le da, suéltela. Porque es el Espíritu de Dios el que se la coloca y usted debe obedecerla.
Ahora, pero el profeta, mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 14:29. 1 Corintios 14:29. Mire lo que dice de los profetas. Asimismo los profetas, ¿qué tienen que hacer los profetas? Hablar, profetizar, 2 o 3. Y los demás, juzguen. Yo quiero centrarlo aquí en esto para que usted aprenda. El profeta recibe de parte de Dios una palabra y él la lanza. Y dice que cuando están profetizando 2 o 3, no se puede volver un desorden. ¿Y qué hace el resto de iglesia? Oye y juzga. Usted no tiene que comer entero todo lo que el profeta dice. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y la iglesia juzgue. Es decir, cuando usted recibe una palabra de un profeta, usted diga, listo, Señor, confírmamela a través de otro profeta o a través de la palabra. Porque hay muchos que profetizan en las emociones o en la carne. Un día a la hermana del pastor Jaime, a la doctora Pilar, se acercó un muchacho extranjero muy bien parecido y le dijo, Dios me dijo que usted es mi esposa. Y el tipo era bien parecido. Y Pilarcita, que es una mujer que sabía de teología, dijo, sí, si Dios le dijo a usted, Él me lo tiene que decir a mí también. Porque usted no tiene que comer entero todo lo que la gente dice. Dios me dice, ojo, delicado, si Dios no le habló, no se ponga a decir que Dios le habló. Delicado. Si Dios le dijo, no se calle, porque el profeta tiene que hablar, pero los que escuchan tienen que juzgar, no tenemos que comer entero. Entonces, ¿quién es un profeta? Si Dios te dio el don de profecía, entonces tienes que profetizar y hablar. Métete en oración, pídele al Señor y Él te dará el tiempo y el espacio, porque el Espíritu de Dios es un espíritu de orden. ¿Qué fue lo que dije? De orden. Bien, ¿quiénes son los evangelistas? ¿Quiénes son los evangelistas? ¿Cuántos nos acompañaron a los parques a llevar tratados? Levanten la mano los que nos acompañaron a los parques. Eso es una labor de evangelismo. Aquí estuvo un muchacho alto, Williams, un evangelista neto. ¿Sabe qué me contaba él? Que allá en Venezuela, en la iglesia donde él venía, se iban a los bares y a las discotecas a evangelizar. ¿Usted a los bares? Y sí, pastor. Digo, ¿y la gente los oía? Nos oía. ¿Qué hacían? Entraban a una discoteca, entonces le decían al que ponía la música, vea, regálenos 2 minuticos nomás. ¿Qué van a hacer? Tranquilo, no se preocupe, regálenos 2 minuticos. Entonces cuando paraban la música, buenas noches, Dios los bendiga, queremos regalarles una oración. Y todo el mundo allá en su rumba y repitan conmigo. Ponía a todos los rumberos a hacer la oración de fe. Eso es una locura, pero esa es la labor del evangelista, llevar la palabra a cualquier lugar. ¿Usted cree que esas personas que van a discoteca algún día van a venir a la iglesia? Usted tiene que ir allá. Y es lo que el Señor nos mandó, vayan y prediquen. A veces queremos que la gente venga, sí, hay quienes vienen, como llegó Carlitos, gloria a Dios, pero otros tenemos que ir a buscarlos. Esa es la labor de evangelista. Necesitamos evangelistas. Todos callados. Necesitamos evangelistas. Necesitamos llegar hasta donde están los perdidos, porque es un proceso de maduración. ¿Cómo va a crecer la iglesia si no los traemos? Entonces necesitamos evangelistas. Y el evangelista no tiene espacio. Puede ser un parque, puede ser un transporte público, una discoteca, un bar, puede ser el canal. Donde quiera es el lugar propicio para el evangelista. Y por último dice pastores y maestros, los une en uno solo. Los pastores somos maestros porque enseñamos. Cuando la iglesia está creciendo necesita de maestros adicionales. Aquí los tenemos. Tenemos a Claudia, tenemos a Iván, tenemos a Omaira, tenemos a Albeiro, tenemos a Carlos Silva y hay muchos otros maestros que están allí. ¿Para qué estos maestros? Para instruir a los nuevos obreros. Porque usted mira y dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Escúcheme, Colombia es una tierra feliz. Pero ¿sabe dónde comienza? Aquí y hoy. No vamos a esperar más. Tenemos que entender que como iglesia necesitamos madurar. Ya no más estar quejándonos
y nuestro vocabulario ser un vocabulario negativo, sino por el contrario, un vocabulario de profecía de lo que esperamos que suceda y lo estamos declarando de antemano. Porque dice allí el texto en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta suya y mía de crecimiento? Llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Ahora, que nunca la alcancemos, no importa, pero apúntele que si llega a la mitad, va ganado. Si llega a 3/4, gloria a Dios. Si llega a 1/4, gloria a Dios, pero usted ya despegó, porque necesitamos parecernos a Él, necesitamos imitarlo a Él en todo. Y eso es un proceso de maduración. De modo que usted y yo, como parte del cuerpo de Cristo, necesitamos saber para qué fuimos llamados. Usted no fue llamado para solamente ocupar un lugar, una silla y recibir una palabra. La recibo y eso está bien, pero usted necesita hablarle a otros de eso que usted ya ha recibido. Y cuando usted lo entiende, la iglesia comienza a crecer. Es una iglesia madura que ha entendido que ahora puede dar, porque es más bienaventurado dar que recibir. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe? Cuando yo practico el servicio, voy a estar exento de que alguien me engañe allá afuera. Porque Jesús dijo, ¿y cómo? Los apóstoles le preguntaron, ¿y cómo vamos a conocer a los falsos maestros? Porque los va a ver, y los falsos profetas. ¿Cómo? Por sus frutos. Y si usted es un obrero que está trabajando y el fruto del Espíritu Santo está en usted, usted va a ser clasificado dentro del grupo excelso. Y usted va a poder identificar a los que no. Pueda que hablen muy bonito, pueda que profeticen, pero sus frutos van a hablar de ellos. Y usted con su trabajo, con su aporte como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, usted va a poder discernir quiénes sí y quiénes no. Porque los que son inmaduros se dejan llevar. Cualquier pequeña dificultad y yo me voy. Yo les digo a los que se van a ir, mire, aprenda. Si tuvo una dificultad aquí, aprenda a solucionarla acá. Porque donde usted vaya, se le va a presentar lo mismo, es cuestión de tiempo. Aprenda a solucionarla ahora, es como a los matrimonios. Aprenda a solucionar sus situaciones dentro del matrimonio, no tiene que sacar nada afuera. Que cuando usted soluciona, afuera nadie se enteró de la tormenta que usted pasó. Y gloria a Dios, y lo miran a usted, qué matrimonio tan lindo, qué familia tan hermosa, gloria a Dios. Amén. Entonces usted y yo necesitamos entender que parte de la madurez es servir. Diga servir. Entonces si usted no sabe para qué Dios lo llamó, pregúntele, porque el Espíritu Santo le va a decir para qué usted fue llamado al cuerpo de Cristo. Porque todos definitivamente tenemos un propósito. Y cuando yo descubro el propósito y camino en él, eso se llama servicio y madurez en mi vida, y al sumarla a la madurez de todos los demás hermanos, es la iglesia madura que conquistará las almas para que Colombia sea esa tierra feliz. Quiero que se coloque en pie por un momento, vamos a orar y le damos la gloria y la honra al Señor. 3 recomendaciones que el apóstol nos da para crecer espiritualmente. ¿Me las recuerdan? Vivir la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tú tienes la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento. Necesitas vivir esa paz, ponerla en práctica. Segundo, necesitas entender la unidad teológica. Dios es uno, un solo Señor, un Dios, una fe, un bautismo, uno solo. Murió una sola vez y para siempre. Y tercero, necesitas servir. Diga, necesito servir. Levanta tus manitas al cielo.
Padre, gracias por este pueblo hermoso que recibe la palabra que tú colocaste en mi corazón. Así como esos países, Señor, Finlandia y Dinamarca, fueron catalogados como los países más felices del mundo en el año anterior, nosotros creemos que un día veremos la promesa cumplida en Colombia. Colombia, una tierra feliz. Porque cada miembro de la iglesia, Señor, ha entendido que necesita crecer espiritualmente, que necesita madurar, que necesita tener una sola visión, una unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, que necesita tener una unidad teológica para que no sea engañado y necesita entender su posición en el cuerpo de Cristo. Señor, yo sé que aquí en medio de este pueblo hay pastores, hay profetas, hay apóstoles, hay evangelistas y hay maestros. Permite que esos dones que tú has colocado, los dones de lengua, de ciencia, de interpretación de lengua, Señor, los dones de alabanza, de tocar un instrumento, de servir, de liberalidad, Señor, aquellas columnas financieras, bendícelas sobrenaturalmente. Y que cada uno pueda desde su posición hacer lo que tiene que hacer. Y si tú no sabes todavía qué es lo que te corresponde, tienes al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para que le preguntes qué puedo, qué debo hacer y seas obediente a la voz del Espíritu y caminar en el servicio, que es una forma de madurar y ya no ser un niño fluctuante que requiere de leche espiritual, sino que ya podemos comer viandas y comida que nos alimenta y poder alimentar a otros a través de tu palabra. Señor, que esta palabra que tú colocaste con fuego en mi corazón también sea colocada con ese mismo fuego en el corazón de tus hijos y podamos entender que a través de nuestras vidas, comenzando desde hoy en nuestras propias casas y vidas, podamos transformar nuestra ciudad y Colombia sea esa tierra feliz. Lo creemos y lo esperamos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Vaya en paz a su casa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.